alcance de la sanción a imponer. Eso es lo que van a hacer, lo que va a hacer la próxima reforma. De todas las medidas de seguridad, que las toca todas, del 95 en adelante, no deja ni un solo artículo sin modificar, brilla con luz propia una a la que me quiero referir especialmente, que es la libertad vigilada. La libertad vigilada se introdujo en nuestro Código Penal después de la reforma del año 2010, como bien sabéis. Se nos dijo que era para delitos muy graves, exclusivamente, que iba a estar solamente para concretos delitos y que además, pues que se iba a aplicar solamente con carácter muy, muy, muy excepcional. Bueno, pues lo que se ha conseguido con la libertad vigilada es que algo que todos los que manejamos de alguna manera el derecho penal sabemos, ese efecto expansivo que tiene el derecho penal. Basta que uno introduzca una institución o una determinada medida en el Código Penal para que aquello se expanda, con naturalidad, sin hacer demasiados esfuerzos. Bueno, pues esto es lo que ha pasado aquí. Se introdujo en nuestro Código Penal, y yo entiendo que además de una manera, esa es mi opinión, esa es la opinión de la plataforma, de una manera injustificada, una medida de seguridad. Se estuvo discutiendo acerca de si se introducía la libertad vigilada como pena o como medida de seguridad. Al final se decidió bien, medida de seguridad. Una medida de seguridad limitativa de libertad, pensada para imputables y de carácter postpenitenciario. El tema es importante. Se nos dice, sí, es solamente para los delitos sexuales, de carácter sexual o para los que estén vinculados con actividades terroristas. Vale. Bueno, pues ahora en la reforma, si no he contado mal, porque es que seguro que me he dejado alguno, contados por mí personalmente, afecta a los delitos contra la vida, las lesiones leves o maltrato de obra en violencia de género, lesiones, detenciones ilegales y secuestros, trata de seres humanos, hurto, robo, extorsión, utilización ilegítima de vehículo de motor ajena, defraudaciones, receptación, blanqueo de dinero, delitos contra la seguridad colectiva y delitos contra el orden público. Están todos, No, yo creo que no falta ninguno. Vale. Ahí tenemos una medida de contenido aflictivo pensada para imputables de carácter postdelictual. Ahora se nos ha caído la custodia de seguridad, pero esto es una vía abierta para la custodia de seguridad en cuanto quieran. La puerta está abierta ya, solo tienen que empujarla un poquito. Hablemos ahora del régimen de suspensión y sustitución de las penas de prisión y la libertad condicional, que estoy acercando un poco más a vuestro terreno. Según la memoria del proyecto, la memoria dice que la principal justificación, y a mí me ha chocado, porque yo soy secretaria judicial y, en fin, estas cosas pues, me interesan también mucho, dice que la principal justificación para la reforma en esta materia, como sabéis, ahora estas tres instituciones se aunan en una solo. Se les llama a todas ellas la suspensión. Todo estamos hablando de suspensión en una institución unívoca y exclusiva en relación con las penas privativas de libertad. Pues se nos dice que es para incrementar la eficacia y la agilidad en la ejecución de las sentencias, porque, y leo literalmente, dice que se producen en circunstancias habituales una redundancia de resoluciones sucesivas hasta 3, como es habitual, dice, añade el redactor de la exposición de motivos. Yo no he visto semejante cosa en los juzgados. O sea, es un efecto que ni está en la ley ni está en la práctica. Es decir, se pueden pedir sucesivamente cosas, todos lo sabemos, ¿no? Todos los que ejercemos el derecho pedimos, y se nos da o no se nos da, pero se nos da en una única resolución con el sistema de recursos. Y ya está. O sea, no hay 3, ni 4, ni 5. Eso no es cierto explicarme por qué dice eso. Y ese es el primer argumento, es lo primero que te encuentras cuando la exposición de motivos se refiere a esto. Lo que no explica la exposición de motivos es por qué se ha abolido la autonomía de la sustitución como institución. Que fue, fíjate, la sustitución de las penas privativas de libertad, yo creo que fue una de las cosas que mejor recibimos en los penalistas progresistas cuando se publicó el Código del 95, ¿verdad, Carmen? Tengo aquí a una magistrada que lo fue, magnífica, del juzgado de lo penal, y estrenamos el Código Penal del 95 juntas, ¿verdad? Nos hizo mucha ilusión el sistema de sustitución de penas, el artículo 88. Se establecía, se abría por fin una ventana a las penas alternativas a la prisión. Se hablaba de trabajos en beneficio de la comunidad, se hablaba de sustituir la pena de prisión por la pena de multa. Dios mío, era todo un avance, ¿no? Ahora no es que desaparezcan, pero se incorporan, se transfiguran y se esconden detrás de la figura única de la suspensión. A partir de ahora, la peligrosidad del penado, que era el criterio a considerar antes de la aplicación de la suspensión bajo condición, se sustituye por una cosa que os voy a leer porque vale la pena para que os hagáis una idea de cómo son esas normas de contenido amplio, amplísimo,
a la que nos va a acostumbrar el legislador a partir de ahora si este proyecto termina en código. Dice, el criterio es que sea razonable esperar, no os perdáis nada, porque no tiene desperdicio. El criterio a considerar antes de la aplicación de la suspensión bajo condiciones es que sea razonable esperar que la mera imposición de la pena que se suspende resulte suficiente para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Bien, bueno, solo el análisis sintáctico de la frase se las trae. Pero, en cualquier caso, si uno sigue leyendo el artículo 80, que es un artículo muy extenso, sí que define, vemos claramente cuál es el perfil del destinatario de la suspensión. Es el delincuente primario. Es el delincuente primario. Y se excluye, no solo se excluye al reincidente, es que se está excluyendo también al delincuente habitual, que de esta manera tan sutil se viene a asimilar al delincuente peligroso. Además, se viene a consolidar una tendencia que nosotros venimos advirtiendo desde el año 2003, desde las reformas aquellas del año 2003, que es la recuperación del rígido modelo continental de remisión condicional, de suspensión de la pena, socavándose paralelamente ese acercamiento que quiso el legislador del 95 y que no se atrevió a terminar, pero que estaba muy bien pensado, ese acercamiento a la figura anglosajona de la probation, que definitivamente se vino abajo cuando en el año 2003 se modificaron los artículos 82 y el artículo 85.2 del Código Penal. Os acordaréis que en su momento el artículo 82 en su versión original en el 85 se decía que inmediatamente que se fuera firme la sentencia el juez del tribunal tenía que resolver sobre la concesión o no de la remisión condicional de la pena. Bueno, y que si entre tanto la condena se llevaba al registro penal de penados y rebeldes, pero a una sección especial que quedaba allí semioculta. De tal manera que si transcurría el tiempo de suspensión, si se decretaba finalmente la suspensión y se transcurría el tiempo de suspensión y se habían llevado a cabo todas las reglas de conducta fijadas por la sentencia, etcétera, etcétera, se acordará la remisión de la pena. Y el 85 terminaba con una frase preciosa, porque decía, bueno, preciosa desde mi punto de vista, ojo, decía, este antecedente penal no se tendrá en cuenta a ningún efecto. Bueno, a eso es a lo que tendríamos que haber seguido. Por ese camino es por el que tendríamos que haber seguido. Por el camino de decir, no, la remisión condicional de la pena no. Si acaso la remisión del dictado del fallo, es decir, la suspensión del dictado del fallo al estilo anglosajón, que por lo demás tampoco es tan extraño en nuestro sistema porque se viene haciendo en el derecho penal de menores. Bueno, pues no. Ese no es el camino seguido desde el año 2003 y desde luego ese no es el camino seguido en esta reforma. La reforma autoriza a los jueces y tribunales a dejar en suspenso, motivadamente, que detalle, a dejar en suspenso la ejecución de las penas siempre que no sean superiores a 2 años. Bueno, con una serie de requisitos, reglas de conducta que hay que cumplir, etc. También excepcionalmente, y ojo con el adverbio, porque los adverbios también juegan, dice la ley, excepcionalmente siempre que no se trate de reos habituales y siempre que la prisión no supere los 2 años, no se da de los 2 años. También se concibe la remisión condicional en los casos de que las penas privativas de libertad no superen los 5 años, en el caso de que efectivamente el delito se hubiera cometido como consecuencia de la dependencia de las sustancias tóxicas que se enumeran en el artículo 22 del Código Penal. Y también, esta vez sin requisito alguno, cuando estemos ante penados con enfermedades muy graves, con padecimientos incurables. Bueno, bien, hasta aquí bien. A nosotros nos parece que hay 2 temas en esta materia que más o menos, con pequeños detalles, vienen a quedar como está ahora mismo, pero me parece que hay 2 cuestiones que hay que valorar muy, muy negativamente y que nos pueden influir seriamente en esta cuestión, en la cuestión de la suspensión de las penas privativas de libertad. Una es el nuevo artículo 80-40, que a mí me tiene muy disgustada, porque es un párrafo del artículo 80 que ha aparecido como las setas, inopinadamente, después de haber sido informado el primer anteproyecto por el Consejo General del Poder Judicial y por el Consejo Fiscal, pero que no estaba en el primer anteproyecto. Y dice así, no os perdáis porque de verdad que es tremendo lo que dice el artículo 80-40. No se suspenderá, después de lo que ha dicho que se suspenderá, finaliza el artículo diciendo no se suspenderá la ejecución de las penas privativas de libertad superiores a un año, cuando aquella, es decir, la pena privativa de libertad, resulte necesaria para asegurar la confianza general en la vigencia de la norma infringida por el delito. Bueno,
A mí bueno, esto de entrada es para analizarlo, porque es la transposición, ahora que hablamos de transponer directivas, es una de las cosas que nos dice el legislador, no es que esta reforma transpone muchas directivas. Esta es la transposición de un artículo del Código Penal alemán vigente y que desde luego rompe con toda nuestra tradición, no cumple con las exigencias que han presidido la remisión condicional desde la implantación del sistema de remisión condicional por la ley aquella de marzo de 1908, que por cierto vino a derogar también el Código del 95. La orientación preventivo especial que siempre ha dominado en la autorización de las formas sustitutivas o de las suspensiones de la pena privativa de libertad. Estos son criterios de prevención general pura y dura, y además es que incluso lo dice así, es decir, la confianza general en la vigencia de la norma, la prevención general, señores. A mí me parece muy grave. También creemos que hay que valorar muy negativamente que se prevea, y esto también es serio, la revocación retroactiva de la suspensión cuando se comete un delito cierto plazo, después de cierto plazo de haber concluido el periodo de suspensión, por un delito cometido antes o durante el tiempo de la suspensión. A nosotros nos parece que con la suspensión de lo que se trata es de evitar la comisión de delitos futuros y no de ocuparse tarde, mal y nunca de delitos pretéritos, y legitimando además algo que no debería legitimarse ni siquiera de manera indirecta, que es otorgar carta de naturaleza a las dilaciones indebidas en la Administración de Justicia. La sustitución se abduce por la institución de la suspensión, salvo en el caso de los extranjeros. En el caso de los extranjeros permanece la sustitución en una fórmula, además de técnica legislativa muy poco recomendable, porque convierte en el artículo 89 actual en el artículo 88 y el 89 lo eliminan, con lo cual los próximos buscadores que tengamos que establecer nos van a volver locos entre el 88 y el 89. Ahora en la reforma está en el 88. Bien, en cualquiera de los casos, lo interesante es considerar, yo creo que 3 puntos en el nuevo artículo 88 que se refiere a la sustitución de las penas privativas de libertad por la expulsión en el caso de los extranjeros. Primero, que se aplica a cualquier extranjero, aunque sea residente legal. Es verdad que después del dictamen del Consejo de Estado, alguien se acordó de que existía una directiva, en concreto la Directiva 2004/38, y que además que existe una doctrina muy consolidada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, y entonces ha contemplado como excepcional la sustitución en estos términos, en términos de expulsión, cuando se trate de ciudadanos europeos, cuando se trate de ciudadanos de la Unión. Se ha consolidado una novedad introducida, a pesar nuestro, en la reforma del año 2010, que era la que estableció que los ciudadanos extranjeros condenados por delitos que estuvieran a la espera de ser expulsados podían ser ingresados en los CIE. Ingresados en los CIE junto con otros extranjeros ilegales cuyo único delito consistía en no tener papeles. Bueno, esto ha adquirido carta de naturaleza ahora también con la reforma. Y sin embargo no se ha regulado algo que el propio Consejo General del Poder Judicial insiste en que se haga, y a mí me parece que es muy interesante, que es que el tiempo de privación de estancia en los CIE, en su caso, en el caso de que por el motivo que sea no se pudiera llegar a efectuar la suspensión, la sustitución por la expulsión, pudiera ser computable a efectos de cumplimiento de la condena. Eso no está y debiera estar para evitar nuevos problemas. La libertad condicional. Bueno, la libertad condicional, tal como está planteada en el proyecto de reforma, supone la desnaturalización de la figura, sin ninguna duda, el desmantelamiento del sistema de individualización científica, que es el que ha venido presidiendo nuestra legislación penitenciaria desde la Ley Orgánica. Desde la Ley Orgánica General Penitenciaria, se entiende. Y además, un mecanismo, un modelo que no yo creo que no se ha discutido por nadie, es decir, la doctrina no lo ha discutido, la jurisprudencia tampoco, incluso la propia práctica administrativa penitenciaria lo tiene perfectamente interiorizado y lo aplica sin ningún tipo de problema. Porque la libertad condicional ha estado siempre vinculada, bueno, primero al sistema progresivo y luego al de individualización científica sin ningún tipo de problema, concebido siempre como la última fase del cumplimiento de la pena de prisión. El asimilarlo a la suspensión es desnaturalizarlo, porque es que cada una de esas figuras obedece a motivaciones diferentes. En la suspensión, incluso en la sustitución,
vamos a admitirlo. De lo que se trata es de limitar la ejecución de las penas privativas de libertad dentro de supuestos, pues, los supuestos más, digamos, más imprescindibles, ¿no? Violentando lo menos posible pues bienes jurídicos, un bien jurídico como es la libertad, lo menos posible. Evitando, en definitiva, el ingreso en prisión. Pero es que aquí estamos ya con una persona que está presa, que está en la última fase de su condena. No podemos asimilar, no se puede. ¿No? La finalidad a que cada una de estas instituciones obedece es completamente diferente. Bueno, pues ahí está. Así está planteado como una forma de suspensión. El cambio no es tan radical, ya tiene precedentes porque se estableció en una de las reformas del año 2003, la de la Ley Orgánica 7 del 2003, con carácter excepcional. Ya sabemos lo que ocurre cuando algo se establece con carácter excepcional en el Código Penal, que enseguida se generaliza. Pues ha pasado con esto lo mismo, es decir, se estableció para los delitos de terrorismo y ahora resulta que se ha generalizado para todo tipo, o se va a generalizar, si esto sale adelante, para otro tipo de delitos. Hay otros aspectos de la libertad condicional que me gustaría decirles simplemente de manera muy, muy sucinta y que nos parecen, nos proporcionan o pensamos de ellos de manera negativa. Primero, no cabe otorgar la libertad condicional de oficio, siempre tiene que ser instancia de parte. Y siempre tiene que pasar mínimo entre 6 y 12 meses para reiterar la petición en el caso de que se deniegue. En el caso de revocación, por alguno de los motivos legalmente establecidos, el periodo pasado se pierde. El periodo pasado en libertad condicional no se computa como cumplido. El plazo de libertad condicional, que puede variar según los casos, entre 2 y 5 años, puede ser superior a la pena que quede por cumplir. Bueno, todo esto son notas breves que voy dando y que no pueden introducirme más en ellas por razones de tiempo, pero desde luego no dan una idea cabal de lo que es el alcance y el recorrido de la reforma que tiene la reforma del Código Penal en esta concreta materia. La reforma implica transformaciones muy, muy amplias, muy profundas, llamadas a restringir el otorgamiento de la libertad condicional en un país como el nuestro, en que en el ámbito europeo somos el país en que tenemos las tasas más reducidas de aplicación de la libertad condicional en los países de la Europa de los 12. Deberíamos ir en sentido contrario y vamos en el sentido precisamente contrario al que deberíamos ir. Esto es lo que se refiere al libro primero. El libro segundo, yo estaba pensando, digo, bueno, ¿cómo lo articulo? Porque el libro segundo toca tantas figuras delictivas que, claro, pretender tocar todas y referirme a todas siquiera someramente es imposible por razones de tiempo. En general, lo que me interesa destacar, y esto es así, o sea, no hay más que cogerse el texto y verlo, es que se generaliza el rigor punitivo en todos y cada uno de los tipos, cuyo número además aumenta, porque, por lo que comentaba antes, ¿no? Porque aumenta el número de delitos porque buena parte de las faltas se transforman en delitos. Los tipos penales son indeterminados en muchísimos casos, descripciones típicas de una enorme amplitud que van a dificultar la tarea de juzgar sin aplicar la analogía y sin comprometer o violentar seriamente el principio de legalidad. Nosotros hemos estudiado ahí en la plataforma fundamentalmente dos tipos delictivos, por aquello de que nos parece que son paradigmáticos de por dónde va la reforma y porque bueno, afecta a lo que podríamos denominar el derecho penal de los más débiles. No son los delitos contra el orden público y los desórdenes públicos, que vienen a ser diseñados desde luego de una forma que implican un mucho más amplio y mucho más intenso control social, y otros son los delitos de apoderamiento, que son los que afectan, nosotros creemos, de manera activa y pasiva a los sectores más desfavorecidos de la población. Fijaros que según el último anuario estadístico, lo estuve revisando el otro día en casa, del Ministerio del Interior, del total de internos en las prisiones españolas en el año 2012, eso está también en la página web del Ministerio del Interior, el 37,5% de ellos cumple condena por delitos contra el patrimonio. Bueno, pues estos delitos, los delitos de apoderamiento, los han vuelto a tocar, pero mucho, los han vuelto a tocar, es una manera de decir, han entrado a saco en ellos. Cuando en el año 2010 ya se reformaron, cuando se habían reformado en el año 2003, cuando son los tipos delictivos que cada vez que hay una reforma más o menos intensa del Código Penal van sobre ellos.
Se han incrementado las agravaciones, se han establecido nuevas definiciones, con lo cual la inseguridad jurídica ahora, cuando se trate de aplicar esos tipos, va a ser bastante notable, porque se han redefinido los delitos de hurto y los delitos de robo con fuerza. Se han establecido supuestos agravados, algunos incluso que nos han sorprendido a propios y extraños, porque fijaros, se considera agravante del delito de robo o de hurto, por ejemplo, ¿no?, que la sustracción recaiga sobre cable de cobre. Miro a Carmen porque de eso hemos sabido unas cuantas cosas, los gitanillos allí con su cobre. Bien. También se considera una agravación los delitos de hurto o robo cuando afecten a conducciones de suministros eléctricos o telecomunicaciones. Y fijaos, después de haber dos anteproyectos, de haberse informado por los distintos órganos constitucionales, etcétera, en el proyecto, inopinadamente y sin que nadie diga nada en ninguno de los dictámenes, que yo al menos haya visto y me los he estudiado en profundidad, de pronto dicen que consideran que es un grave problema entre los delitos patrimoniales aquellos que están cometidos en explotaciones agrarias o ganaderas. Bueno, pues ahí está, en el proyecto. Se han acordado de eso y han dicho, pues esto es grave, esto es muy grave, vamos a considerarlo un subtipo agravado del delito de hurto y de robo. Bueno, finalmente, para terminar ya con este botón de muestra, indicaros que en todos los tipos de los delitos de apoderamiento está prevista la medida de libertad vigilada, en todos, incluso en los delitos de utilización ilegítima de vehículo de motor ajeno. ¿Vale? O sea, eso ya parece que da una idea bastante cabal de por dónde vamos. Bueno, ya para qué voy a contaros nada de los delitos contra el orden público y los desórdenes públicos. Es un auténtico horror y esto sí que merecería un estudio muy, 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 muy profundo y nos quedaríamos cortos a lo mejor si le dedicáramos toda una jornada. Se redefine el delito de atentado, se amplían los sujetos pasivos, se equiparan penológicamente al atentado propio determinadas actitudes o determinados comportamientos dirigidos contra personas que auxilien, por ejemplo, a bomberos, personal sanitario, se equiparan, y ahora sabemos por qué, ¿verdad? Desde ayer ya sabemos por qué, se equiparan a los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a todo el personal de la seguridad privada, que a partir de ahora es como si fuera eso va a ser delitos de atentado. Las alteraciones en el orden público son, el capítulo segundo de este título es un auténtico horror, ya os lo digo. O sea, se omite algo que para numerosísimos penalistas equivalía a una auténtica garantía de aplicación rigurosa y cerrada del tipo y de todos los tipos del 557 y siguientes, que es el elemento finalista, aquello que dice, por Dios, que todavía dice el Código Penal, que comportamientos que tengan que se lleven a cabo con la intención de atentar contra la paz pública. Es decir, un elemento subjetivo del injusto añadido al dolo común que venía a garantizar que esos tipos solo se aplicaran en los casos específicos en que verdaderamente existiera ese ánimo, y ese ánimo, amigo, había que probarlo. Eso desaparece aquí. Todavía está aquí, pero desaparece aquí. La alteración de la paz pública ya no es preciso que sean actos concretos. Puede también castigarse las amenazas. Los sujetos activos ya no es preciso que sean en grupo, puede ser una persona individual, amparados en el grupo. El legislador va incluso más lejos, porque no solamente se prevé el castigo para los autores directos, ya sean en grupo o individualmente, sino que se castiga también, ojo, a quienes les inciten o refuercen la disposición de llevarlos a cabo. Y hay de los agravantes del 557 bis, hay uno que me interesa destacar, que es, los supuestos agravados son tremendos, para que le entre a uno miedo solamente de leerlo, pero hay uno que es el apartado 3, que se castiga especialmente cuando los hechos de alteración del orden público se lleven a cabo en una manifestación o reunión numerosa o con ocasión de alguna de ellas. Bueno, pero hay uno que se lleva la palma, y este sí que da la auténtica medida de por dónde va no solo la reforma de los delitos contra el orden público, sino la reforma en general. Fijaos que el artículo 559 del Código Penal actual está desde el Código de 1848, está ahí, desde ese código. Cuando se hizo el Código del 95 se previó la posibilidad de modificar su redacción, lo propuso en concreto el Grupo Vasco, pero no prosperó. Bueno, no importa, porque de todas maneras la jurisprudencia ya lo había interpretado de una manera bastante ajustada a la Constitución. Pero en cualquier caso
Fijaos lo que dice, es un artículo, insisto, es de esos códigos decimonónicos de que tanto echan pestes a alguno, pues a lo mejor hay que aprender algo de ellos, ¿no? Porque resulta que nos protege a quienes ejercitamos nuestros derechos cívicos frente a aquellos que perturben gravemente el orden público con objeto de impedirnos el ejercicio de nuestros derechos. Es muy bonito, ¿verdad? Es un artículo lindo, está ahí para proteger el ejercicio de los derechos cívicos. Bueno, pues